Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Hablamos un poco de la historia de la comida, pero pues sin querer queriendo vamos antojando. Y hoy Jimena Estrada nos habla del ramen. ¿Cuál es la historia del ramen, Jimena? Bienvenida. Hola Isabel, muchísimas gracias. Pues hoy el tema es delicioso. El ramen, spoiler, el ramen no nació en Japón. Ok, no es... Wow. Claro que no. Bueno, sí nació en Japón, pero no fue, ¿cómo se dice? Tiene muchas contradicciones el ramen. Pero bueno, se dice que el ramen tiene origen chino, que llegaron a Japón mucho antes de muchas eras. Entonces, cuando estos chinos llegan, tienen una comida específica que le dicen lamian, que era un caldo de pollo que se comía con fideos, pero no los fideos que conocemos con el ramen. No. De hecho, a finales del siglo XIX y siglo XX es cuando llega este concepto a Japón, específicamente en el puerto de Yokohama, que es donde hay más comunidad china. Ok, entonces el ramen es un platillo que nace de los chinos que migran a Japón en Yokohama. En Yokohama, así Yokohama. Es que quiero decirlo porque a mí me interesa esta sección, sentirme muy culta a la hora de estar comiendo con la gente, ¿no? Entonces, ¿sabían que el ramen nació a finales del siglo XIX por los chinos que emigraron a Japón en Yokohama? Y eran unos noodles que no eran de arroz. Y ahí dice, ¡ay, sí sabe! ¿No? ¿Qué más? Cuéntanos, Jimena. Exactamente, pues eran unos fideos que, pues, se usaban mucho para los caldos. De hecho, un caldo muy popular migrante chino se llamaba shinahaba. Por eso es que se parece tanto al ramen, pero todavía no lo podemos llamar ramen. De hecho, el ramen aparece como este concepto después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. En la era de Meiji, que cuando empieza Japón a modernizarse, a tener más oportunidades en el mundo, empieza a comercializar. Entonces el concepto de ramen y más lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía hambruna y pues no tenía arroz, por lo que Estados Unidos envía trigo, pero para hacer pan, y los japoneses no estaban acostumbrados a comer pan. De hecho, empiezan a crear fideos. Entonces, con esta idea de los fideos, empiezan a mezclarse los chinos con los japoneses y empiezan a crear más caldos con sabor, porque los caldos solo llevaban verduras, no llevaban carne. Las carnes eran exclusivos para los budistas. Muy interesante. Las carnes eran de los budistas. No, yo pensé que los budistas no comían carne. Bueno, en esta ocasión sí comían. Okay. Ya que cuando los fideos se incorporaron ya al caldo, podríamos decir que surgió el ramen, entre comillas, porque el ramen se vendía en puestos callejeros y era ilegal. ¿Era ilegal comer ramen? Ay, ¿cómo inventan reglas? ¡Qué bárbaro! Esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Exactamente, porque pues todo el mundo tenía hambre. Entonces, en 1946, el gobierno japonés casi intenta prohibir los puestos de ramen, pero como vio que la comunidad tenía tanta hambre, los dejó. Sin embargo, los dejó con la condición de que pues fueran más diversos y tuvieran más tipos de caldos, no solamente como el de pollo o el de verduras. Ok, entonces, pero no entiendo por qué la prohibición. O sea, los prohibieron porque no eran japoneses, porque era chino, porque se hacía con el trigo que enviaba a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso lo prohibieron. Y luego dijeron, bueno, pues mata el hambre, porque al fin de cuentas es caldito con sabor, ¿no? Con lo que haya. Exactamente. Ajá, realmente es un plato, a cierto punto ahorita ya es muy complejo, pero pues era económico, ¿no? Exactamente, de hecho era un platillo que se considera como sobreviviente, porque el ramen era barato, casi ilegal, era caliente, llenador y accesible en ocasiones, pero pues era un platillo para trabajadores, soldados, viudas, inclusive para niños y estudiantes que no tenían nada que comer, que no tenían huertos. Ay, qué interesante, me está encantando esto. Fíjate cómo las cosas más sabrosas de la vida nacen del hambre.
Porque la pizza tiene una historia similar. Eran las sobras que le ponían, bueno, una capa de pan y hecha todas las sobras que sirvieron de los reyes y también de los aristócratas, ¿no? Entonces ahí salió la pizza. ¿Qué otro también decíamos que salía de las sobras, Panchita? Ay, no sé, pero hay un montón de recetas. Otro platillo que también era de las sobras, la paella. La paella también, claro. Era mucho como que arroz con sobras, ¿va? ¿No? Y de ahí salió. Y ahora el ramen, pues sí, claro, era un caldito, no había mucho arroz, se empezó a hacer los fideos de trigo, porque obviamente había ahí una cruda moral de Estados Unidos después de la bomba de Hiroshima, y pues mandan y hacen, bueno, pues no vamos a hacer pan, vamos a hacer fideos con este trigo que nos envían, y de ahí sale el ramen, que tenía gran influencia china, pero surge en Japón. O sea, hoy aprendimos muchísimo de la historia de la comida y sí, con este nubladito se nos antoja un buen ramen. Jimena, ¿algo más que nos haya faltado? Bueno, yo solo les compartir que en 1971 el ramen instantáneo fue creado en Japón y lo conocemos como ahora en día. El ramen instantáneo, por no decir maruchan, ¿verdad? La maruchan. Ramen instantáneo, ahí va, 1971. Y eso sí fue en Japón. Ramen instantáneo, que la verdad, volvemos al tema, es un alimento muy barato. Me acuerdo también, ¿te acuerdas de Rudo y Cursi? ¿Te acuerdas de esta película? ¿Era Rudo y Cursi? Sí, el que le decía... mira, échate esta sopita, tiene camarones, y que era una maruchan, no sé si te acuerdas, pero es un platillo muy económico, es comida muy barata, pero con mucho sabor, y es precisamente por esos polvitos mágicos con harto sodio que tienen, ¿verdad, Pancha? Sí, glutamato monosódico que le ponen, que es un potenciador de sabor, que justo es yo quería decir, o sea, que estas maruchanes que son los ramen instantáneos han sido históricamente satanizados por la nutrición, ¿no? Por la ciencia nutricional, y la realidad es que no son productos que sean per se malos, ¿no? Son productos de los cuales, como cualquier otro producto industrializado, no hay que abusar, pero son productos que le proveen nutrición a muchísimas personas, y por ahí también estaba el mito de que los camarones eran no eran camarones, no sé de qué serían, pero esa es otra historia, creo. Pues muy interesante, Jimena, como siempre, la historia también se come todos los martes, y que hay un platillo en particular que te gustaría conocer más su historia, pues sugiérelo aquí al WhatsApp del programa. ¿Y dónde te encontramos en redes sociales, Jimena? Me encuentran en Instagram como Epónimo MX. Epónimo MX, ¿sale? Perfecto, gracias por acompañarnos. A ver qué nos toca después. ¿Qué se te antoja, Pancha? Ay, ¿qué se me antojará? ¿Sabes de qué tengo ganas? Sí. De explorar estas bebidas fermentadas, como el tejuino, como estas que son como muy tradicionales, medio prehispánicas, eso se me antoja. ¿Cómo Ok, pues muy bien. A mí no se me antojó un tejuino para nada. O sea, yo te iba a decir si los tamales, te iba a decir que ahí viene la Candelaria. No, tenemos que hablar de tamales el próximo martes, la historia de los tamales. Ah, sí, porque es la Candelaria. Pues sí, es siguiente, no podemos fallar, por favor. Ahí Tienes te encargo razón. la tarea, Jimena. Gracias. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.